Esta semana estamos como muy a tope con todo lo que son los debates electorales, el hastío que tiene muchísima gente a volver a acudir a las urnas, el tema de si uno dice, otro deja de decir, lo que se ha dicho, las palabras más repetidas que ha habido en el debate electoral y tal. Y yo me doy cuenta, hace mucho tiempo que tomé la determinación de que al final muchos partidos políticos me decepcionaron. Yo he sido votante del PSOE, he sido votante... durante mucho tiempo he sido votante del PSOE. En mi casa se votaba al PSOE y yo he crecido en un entorno donde el PSOE eran los buenos, vamos a decirlo así, ¿no? Luego vas madurando tu ideología, vas madurando tu forma de ver las cosas. Hubo una época incluso que me planteé militar en Juventudes Socialistas, ¿vale? No llegué a hacerlo, pero estuve ahí. En su momento llegué a votar al PP una vez, sí, y incluso en un arranque de descreimiento, ¿no? de desengaño, llegué a votar a UPyD, cuando UPyD aún no se había destapado, estaba en los inicios, ¿no? Pero bueno, llegué ahí. Y dando vueltas, que no sabía muy bien qué partido reflejaba con mayor fidelidad, ¿no? O dentro de lo que cabía mi postura política, llegué a la determinación de que debía ser fiel un poco a mí mismo y mi voto debía ir a aquel partido que mejor defendiera mis ideales, pero no de los del momento, sino de los que yo siempre había pensado, ¿no? Y yo recuerdo cuando era pequeño, allá por los 80, el movimiento de los verdes era un movimiento que estaba cogiendo mucha fuerza. Durante los años 80 el movimiento antinuclear era muy potente, ¿no? Estaba muy de moda los mensajes antinucleares. De hecho, ayer, haciendo una primera investigación para el podcast que os he comentado de Calypso Junior, estuve investigando sobre Jacques Cousteau, ¿vale? El capitán Cousteau, el capitán del barco Calypso, que es de donde sale el nombre del podcast. Y él sale a la palestra creo que sobre los años 60, porque había como una especie de conglomerado gubernamental para la energía nuclear que hizo como una especie de convoy por tren por toda Europa, porque iban a tirar restos nucleares al mar. Y Jacques Cousteau participó en el movimiento para intentar frenar eso. Incluso hubieron una serie de movimientos sociales y se llegó a parar el convoy por tren con gente, hombres, mujeres, niños, sentados en las vías del tren para parar el convoy, ¿no? Eso fue muy sonado y fue un poco lo que marcó el pistoletazo de salida de la carrera científica de Jacques Cousteau, que luego se convertiría pues en el famoso oceanógrafo televisivo que durante casi 20 años estuvo emitiendo su programa en antena. La cuestión es que el mensaje ecologista a mí de pequeño me marcó mucho. Y en su día, después de todo un proceso de reflexión, de dar tumbos por las urnas y votar a unos y a otros, dándome cuenta de que al final muchos de los partidos acaban virando su programa político hacia las necesidades del momento, ¿no? Recordar, por ejemplo, las palabras de Mariano Rajoy, que tras las elecciones no sé si son las del 2010 o 2012, en plena crisis económica, coge su programa con el cual él había salido victorioso tras Zapatero, lo rompe en 1000 pedazos y se inventa un nuevo programa después de la votación, y ante la pregunta de, oye, ¿qué vas a hacer con el programa?,
él dijo: yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Lo cual personalmente pienso que es una traición al votante, ¿no? Pero bueno, también puedo estar muy equivocado. La cuestión es que me doy cuenta de que la gente ya está votando, está cansada de votar, entiendo que esté cansada de votar. Me daría rabia que en las elecciones del día 10 la gente se quedara en casa por el hastío, porque como leía yo esta mañana, tenemos que recordar que la manifestación contra la extrema derecha se hace el día 10 en las urnas, no el día 11 en el ayuntamiento, en la plaza del ayuntamiento. Hay que ir a votar, porque hay una serie de gente que va a votar sí o sí, independientemente del programa que haya, y son los fanáticos y los fieles van a votar sí o sí. Y como digo, mi voto actualmente lo guía un ideal, porque yo sigo creyendo en los ideales. Llámame ingenuo, posiblemente lo sea. La cuestión es que en su día, siendo yo niño, a mí me movían las motivaciones y los ideales ecologistas. Curiosamente, en Europa, en el resto de Europa, el movimiento ecologista, el movimiento de los verdes, es un movimiento bastante potente, y sin embargo aquí en España pasa sin pena ni gloria, con lo cual me llega esa idea funesta de que a mí me decían de vez en cuando que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Ayer también leía que Estados Unidos se sale del Pacto de París. Es un pacto para la reducción de las emisiones de carbono. El país, si no el primero, el segundo que más carbono emite a la atmósfera, se sale del plan para reducir el carbono, con estos mensajes que tanto Donald Trump, como ahora resulta que Aznar también se ha unido a este mensaje de decir que Greta Thunberg debería estar en la escuela. Pienso que nos hemos creído que somos... No sé si creemos que somos inmortales o tenemos demasiado asumido que somos mortales y que cuando yo me muera el resto ya todo da igual, y nos hemos pensado que este es un planeta de usar y tirar. Y es una perspectiva que me asusta. Tengo una amiga bióloga que en el fondo le da igual, ¿no? Los biólogos tienen una forma de pensar muy curiosa, y es que ellos no piensan en años, ellos piensan en milenios, ¿no? Y dicen, no pasa nada, porque dentro de 20.000 años el ecosistema cambiará y se volverá estable de nuevo. Y digo, ya, pero a mí me preocupan los próximos 20, no los próximos 20.000. La cuestión es esa, ¿no? El tema de los ideales, el tema de sentir que estoy siendo fiel a mí mismo, de que sea el corazón el que guíe mis pasos, el que guíe mis acciones, con la cabeza siempre alerta por si me equivoco, eso siempre, ¿vale? Pero yo voto en función del mundo que quiero, no en función del mundo que tengo. Porque si hago lo que hago en función de lo que tengo, al final me convierto en un conservador. Que luego por la edad parece que hay procesos cognitivos que nos vuelven muy conservadores. Pero me resisto a ello. No lo sé, es complicado, entiendo que la gente esté cansada de ir a votar. Chico, levántate a las 9 de la mañana, te vas a votar y a la vuelta de votar compras churros. Y también, yo esa mañana tengo un cumpleaños infantil. Afortunadamente es de una familia que aprecio muchísimo y voy con muchísimo gusto, pero chico, vamos a votar y a la vuelta compramos churros y ya está. Y lo hacemos bien. Tenemos que actuar como si nos importara el tema de la política. ¡Ay, qué maravillosa señal estoy viendo! La colgaré en Twitter. Es una señal de circulación prohibida, ¿sabes? Ese círculo rojo, y le han dibujado una A de anarquía. Maravilloso, la voy a poner, me parece arte urbano fantástico.
Poco más, hoy es miércoles día 6 de noviembre de 2019, yo soy Josebi y te agradezco muchísimo que hayas pasado este ratito pensando y andando conmigo. Un saludo.